y vamos a continuar con nuestra serie hasta que el Señor lo permita, hasta que el Señor quiera, en cuanto a todo lo que concierne a la membresía. Quinto sermón del tema. Y vamos a leer la escritura ya que estamos acostumbrados. 1 Corintios capítulo 12, versículo 27. Dice así la palabra del Señor: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Amén. Amén a su palabra. Amén a su palabra. Semanas pasadas estuvimos hablando y nos metimos de lleno ya en cuanto a lo que requisitos se refiere para formar parte de esta membresía oficial que se tiene que tener en una iglesia local. Y concretamente lo que estuvimos hablando en el último sermón fue acerca del compromiso, ¿recuerdan? Amén. Acerca del compromiso, como el compromiso es una necesidad indispensable para formar parte de una iglesia, porque la iglesia requiere compromiso con Dios, compromiso con lo que Él demanda, compromiso con la propia iglesia. Sin compromiso es imposible pertenecer a nada, ni hacer nada. Pues cuanto más cuando nos dirigimos a las cosas o nos referimos a las cosas que tienen que ver con Dios y tienen que ver con lo santo y tienen que ver con su iglesia. Sin compromiso no hay posibilidad de formar parte de nada y menos de ninguna iglesia local. Estuvimos hablando que uno de los factores para tener dicho compromiso es tener sentido de pertenencia. ¿Recuerdan? Cuando uno tiene sentido de pertenencia, cuando uno siente algo que es suyo, se compromete con ese algo, porque no es algo extraño, no es algo ajeno, no es algo puntual que pasa de largo sobre tu vida, sino que es algo que lo sientes tuyo, que forma parte de ti. Y cuando algo forma parte de ti, genera un compromiso y genera un sentido de pertenencia. O sea, perteneces a eso y eso pertenece a ti. Y hay una simbiosis en esa unidad increíble, en ese aspecto que te hace comprometerte, servir, estar, etc. Y concluimos con que ese compromiso generado por el sentido de pertenencia desemboca a aspectos fundamentales que se deben contemplar en aquellos que han dicho creer y han dicho comprometerse con la Iglesia del Señor. Y estuvimos hablando como aspectos como el estar, que tiene que ver con la asistencia. Una persona que se compromete con Dios y con su iglesia, obviamente se compromete con la asistencia puntual en la congregación, porque entendemos de que no solo es un mandamiento, no solo es un requisito, y quien lo hace, o sea, deja de asistir, tiene una mala costumbre censurable según las Escrituras, sino que entendemos que como aquí es donde todo se cuece, aquí es donde el Señor nos ha enseñado a vivir en comunidad, aquí tenemos que estar, si hemos dicho que tenemos compromiso y queremos formar parte de la membresía. Y también estuvimos hablando que como estamos aquí, genera en el hombre, por medio de los dones y capacidades que el Señor da, un deseo de servicio que se ramifica mucho más allá de ser pastor, ser diácono o cantar en un coro, sino que despierta un servicio continuo que se genera por causa de la propia convivencia. Y estuvimos hablando de esas necesidades y de esos aspectos fundamentales que se requerirá de aquellas personas, hombres y mujeres, que quieran formar parte de la membresía local, de la iglesia local. Quiero decir que en cuanto a, y esto para un apunte, que en cuanto a conductas indispensables y requisitos, pudiéramos extendernos hasta el infinito más allá, como Buzz Lightyear dice. Porque tendríamos que estar así, porque podríamos ir hasta el final, porque hay tantas y tantas y tantas cosas que hablar respecto a las Escrituras, y hablar respecto al compromiso, y hablar respecto al mandamiento, que podríamos tirarnos no sé cuánto tiempo hablando de los mandamientos que tendríamos que cumplir en cuanto a hijos de Dios somos. Al Hijo de Dios se le requiere lo que Dios exige en su palabra, y nosotros como iglesia local exigimos de nosotros mismos y de nuestros hermanos no menos que lo que Dios nos exige. Por tanto, a esos niveles podríamos hablar de centenares de cosas en cuanto a lo que se refiere a aspectos y requisitos de la iglesia local. No obstante, mencionamos los más obvios, mencionamos aquellos que se exigen directamente, pero quiero que la iglesia entienda que aunque se mencionen algunos requisitos puntuales de los más indispensables, hay infinidad de aspectos que tienen que ver con la vida del creyente, que aunque no se mencionen, también se exigirán. ¿Entienden lo que quiero decir? Porque están implícitos como ramificaciones de aquellos requisitos que ya previamente sí que decimos explícitamente y predicamos explícitamente. Por tanto, quiero resaltar nuevamente que estos requisitos que estamos estableciendo son los más básicos, obvios, los cuales todos deben conocer en la iglesia para formar parte de esta membresía. Dicho esto sin más,
continuaremos hablando de estos requisitos que entendemos como obvios, pero esenciales e indispensables para formar parte de la membresía de la Iglesia. En los siguientes sermones vamos a hablar de dos requisitos indispensables, creo que hoy solo vamos a hablar de uno, seguramente, para obtener la membresía, los cuales son los siguientes. Por un lado es el bautismo y por otro lado es la responsabilidad que se refiere en cuanto a las ofrendas. Estos dos requisitos perfectamente podríamos haberlos incluido, haber hablado un poco más de ellos en los puntos mencionados en los sermones anteriores. Se podría haber incluido el bautismo cuando hablemos del requisito principal, el cual es ver en las personas las evidencias de la regeneración, las evidencias de la fe, y como evidencia de la fe está la obediencia, y el bautismo es obediencia a lo que la Escritura dice, por tanto se podría haber incluido en esas evidencias de fe que observaremos de aquellos que quieren pertenecer a la iglesia local. Por otro lado, podríamos haber incluido la ofrenda cuando hablábamos de la necesidad del compromiso y del sentido de pertenencia. Si es algo que crees como tuyo, aportarás no solo en todo, sino también con tus fuerzas en un sentido económico. Pero he querido hablarlos aparte y resaltarlos específicamente, ya que los requisitos anteriores estaban en un plano y en un contexto muy general, y quizás si los pasábamos de largo se diluirían en el sermón general, y a mí me hubiera gustado un poquito más lo que vamos a hacer ahora, que es especificar un poco más al respecto, no solo para recordarlos de nuevo, sino porque creo que son de suma importancia. Y comenzamos de la siguiente manera. Se requiere de aquel que quiera formar parte de la membresía que esté bautizado. ¿Sí? Se requiere de aquella persona que quiera formar parte de la membresía local que esté bautizado. Por tanto, el bautismo es un requisito previo antes de poder formar parte de la membresía de la Iglesia. En ocasiones hablamos cosas tan sumamente obvias que me da miedo de estar atentando en contra de la inteligencia de las personas que escuchan. Créanme. Pero en absoluto es mi intención infravalorar el conocimiento de nadie. Pero tenemos que entender que para que lo que a algunos es muy obvio, para otros no lo es tanto, ya que en ocasiones nos encontramos delante nuestra oyentes, gente que ni siquiera de lo básico tienen conocimiento. Así pues, tenemos que curarnos en salud y expresar todo lo que creemos oportuno, a riesgo de ser tediosos y repetitivos, para que el enunciado de la verdad, para que la exposición de aquello que creemos bíblico alcance e informe a todos por igual. Amén. No podemos descuidar a aquellas personas que vienen de nuevas y no podemos descuidar a aquellas personas que no tienen todo el conocimiento necesario. Por tanto, tenemos que entender y solidarizarnos con aquellos que aún no tienen un conocimiento básico y aprender a saber, volver a escuchar cosas que quizá ya sabemos. ¿Estáis de acuerdo con esto? Amén. Por tanto, repito, se requerirá de aquellas personas que quieran formar parte de la membresía un bautismo previo para poder pertenecer a la iglesia local. Lo primero de todo, ¿qué es bautismo? Obviamente no vamos a hablar del bautismo en su plenitud, ahí tienen ya los sermones en YouTube para poder verlo y contemplarlo y aprenderlo. Pero ¿qué es el bautismo? Lo que conocemos como bautismo en la actualidad y lo que se ve como requisito en el Nuevo Testamento tiene su origen desde tiempos ancestrales y tiempos antiguos, en las Escrituras. En la actualidad, en el pueblo de Israel, todo lo relacionado con el bautismo, con la inmersión en agua, se conoce como tevilá, que viene a significar sumergir, y siempre está vinculado a la limpieza, a la purificación. Pero tevilá no es una terminología bíblica, sino rabínica, que yo sepa, ya que lo que encontramos en la Escritura, como comúnmente con la palabra de inmersión, bautismo, purificación, etc., utiliza otras menciones como rajatz o también tabal, entre otras, que viene a significar lo mismo, un rito de purificación, una sumersión en las aguas para purificación. Dios estableció en su palabra que su pueblo debe ser un pueblo limpio. Amén. ¿Sí? Que él se tomó a Abraham, de los lomos de Abraham se inventó un pueblo para que este pueblo sea un pueblo diferente a las demás naciones. Y la premisa de la diferencia partía por la razón de que mientras que todas las naciones eran sucias, el pueblo que él se iba a inventar tenía que ser un pueblo limpio. Amén. Y esta limpieza partía, obviamente, desde el interior, pero era manifestada en un ritual de purificación exterior por medio de la inmersión en agua. ¿Entendéis esto? Amén.
Y qué hermoso, mis hermanos, que viene a significar esto. Podemos ver en las Escrituras como el ritual de la purificación para los sacerdotes, para las mujeres, para los utensilios, para los sacrificios, para el pueblo de Israel en general, es algo que es muy habitual y lo encuentran en todas las Escrituras. Pero miren este texto para ver cómo el bautismo sale desde atrás. Primera de Corintios, capítulo 10, verso 1 y 2, hay un texto maravilloso, fabuloso, impresionante, que dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Qué hermoso es, mis hermanos, que aunque aún no había templo, que aunque aún no había tabernáculo, que aunque aún no había una ley como constitución de Israel, que aunque aún no habían llegado las faldas del Sinaí para darle los 10 mandamientos, el Señor ya, al liberar a su pueblo que salía de la inmundicia de Egipto, les preparó una bañera de purificación hecha mar, abrió el mar y los bautizó en medio del mar. Un bautismo multitudinario de más de 3 millones de personas, y el Señor se inventó una bañera de purificación en versión de mar y bautizó, limpió, purificó a todo su pueblo. Así es nuestro Señor. No buscó un sitio, una piscina, sino que el mar fue la mikvé, la bañera de purificación. Y esto es maravilloso. Esta práctica, que tiene su origen en tiempos ancestrales, llegó no solo intacta en los tiempos de Jesús y ampliada en ese primer siglo, y podemos ver al propio Jesús bautizándose en el Jordán de la mano de Juan, ¿sí? ¿Se acuerdan? Amén, amén. Pero luego de la muerte y resurrección, el bautismo tomó una connotación importantísima al ligarse por completo en adhesión a Cristo. Otra vez, esto es importantísimo, es un punto clave. El bautismo, después de la muerte y resurrección del Señor, tomó una connotación sobresaliente al vincularse el bautismo a la adhesión a nuestro Señor Jesucristo. Aquel que contesta o contestaba favorablemente al Evangelio, previa confesión, lo bautizaban sumergiéndolos en agua, en una completa vinculación con Cristo y en una completa confirmación de su fe. La persona que se sumergía y emergía de las aguas manifestaba un perfecto simbolismo de la muerte y resurrección de Cristo. Así nosotros, por el bautismo, y ellos y todos, somos muertos y resucitados en Él. Ustedes han visto el bautismo porque es inmersión total, porque parece que recibamos una sepultura, el viejo hombre se quede en el agua y nazca un nuevo hombre en Cristo Jesús. Amén. Por eso leemos en Colosenses 2:12: sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de entre los muertos. Fíjense la importancia del bautismo, que lo iguala o lo compara a la propia resurrección. Por tanto, de la misma manera que internamente el viejo hombre queda atrás y somos una nueva criatura, por medio del bautismo viene a simbolizar esa actividad interna de antigua y nueva criatura en una exposición externa en el bautismo. Lo que pasa por dentro se ve manifestado por fuera. Amén. Así pues, el bautismo en la iglesia del primer siglo pasó de un ritual ordenado por Dios de purificación a un mandamiento explícito en cuanto a lo que la fe en Cristo se trataba, al punto de que todo aquel que confesaba que Jesús es el Señor debía bautizarse en dicha confesión. Amén. Así de elevado se puso el bautismo una vez vino, murió y resucitó nuestro Maestro. Ahora bien, nosotros no esperamos de los que optan a la membresía el bautismo porque es un requisito de salvación, ya que el bautismo nada tiene que ver con eso. O sea, nosotros como membresía, como iglesia local, no esperamos a que una persona se bautice porque entendemos que cuando se bautiza es salvo y por ende puede formar parte de la iglesia. No, porque el bautismo nada tiene que ver en un contexto de acto y consecuencia respecto a la salvación. Ciertas ramas de supuestos, entre muchas comillas, cristianos, tienen en su teología soteriológica respecto a la salvación, que el bautismo
tiene que ver con dicha salvación, o sea, necesitan el bautismo para poder salvarse. Ciertas ramas de supuestos cristianos, como hemos dicho, tienen esas teologías. Podemos ver como los uniquitarios tienen el bautismo como un requisito indispensable, sin el cual, sin bautizarse, no puede ser salvo. O sea, ve rápido a bautizarte porque sin el mandamiento del bautismo no puede ser salvo. Ellos leen Hechos 2:28, Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Este grupo de personas entiende de que si el bautismo para perdón de los pecados es necesario, sin bautismo no hay posibilidad de salvación. Pero solo con hacer memoria doctrinal a lo que a la doctrina de la salvación se refiere, recordaremos un sinfín de textos y evidencias, las cuales demuestran que la salvación, la regeneración, es previa al bautismo y no posterior como una consecuencia de esto. ¿Entienden? La regeneración es previa al bautismo y no posterior al bautismo. Uno se bautiza previo regenerado y no después. En Efesios capítulo 2, verso 8 y 9 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. No hay posibilidad de aportar obra alguno para sumar puntos para la justificación. El creyente no va acumulando mandamientos en obediencia, acumulando como tickets acumulables para después presentárselos al Señor y que le dé acceso al cielo. No hay obra alguna que pueda hacer el hombre para poder ser justificado. Somos salvos por gracia mediante la fe. Y esto no es de ninguno de nosotros, sino don de Dios por medio del sacrificio de su Hijo. Amén. Por tanto, si el bautismo es un mandamiento, por tanto, cuando lo obedezco es una obra por mi parte, en obediencia, y el bautismo fuera para salvación, seríamos salvos por medio de un requisito previo de una obra. Amén, y eso no es así. Sí. Somos salvos por gracia y no salvos por obra. ¿Habéis entendido esto? Amén. Muy rápido, porque si no, ¿no lo habéis entendido? Por otro lado, podemos ver en las Escrituras como mientras que... ¿Cuántos ejemplos hay respecto a esto? ¿Se acuerdan de Simón? ¿Qué contraste con el malhechor de la cruz? Uno recibió el bautismo y el otro no. Uno fue salvo y el otro no. Pero casualmente el que recibió el bautismo fue excomulgado de la membresía de la iglesia. ¿Se acuerdan? Simón estaba con Felipe, vio como el Espíritu Santo se ponía por la imposición de las manos. Este dijo: buah, que te doy para que me des esto. Pedro lo censuró: y el don perezca contigo, porque has pretendido que esto que se compra con dinero. Y lo excomulgó de la congregación y recibió el bautismo, pero no era salvo. En cambio, el malhechor de la cruz no veía agua ni a kilómetros. Sin embargo, ese día iba a estar con el Señor en el paraíso. Amén. Porque el agua externa no es lo que purifica, sino el ser limpios por la gracia mediante la fe. Cuando tuve el privilegio de estar en Israel, esto algunos de ustedes lo saben, ahí delante del muro, el pueblo del Señor empezó ahí a cantar alabanzas, y entre esas alabanzas que cantaban, entonaban una alabanza que decían: Hashem es mi mikveh. Y nosotros nos enteremos de que Hashem es mi mikveh, es Dios es mi lugar de purificación. No el agua, Dios es mi lugar de purificación. Y esta expresión está basada, entre otros textos, como en Jeremías 17:13, donde dice: oh Señor, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron al Señor manantial de aguas vivas. Amén. El agua sin el Señor no es nada, pero cuando el Señor es el medio por el cual vas al agua, lo es todo. Amén. Porque nosotros no nos sumergimos en el agua y el agua es milagrosa. Dios es el milagroso. Amén. Así que cuando entramos en el bautismo nos purificamos en Él, nos bautizamos en Él. Amén. Él es nuestro bautismo. Amén. Aleluya. Amén. Él es nuestro bautismo. Amén. Pues si no es necesario, para la salvación, ¿por qué se requiere de él para la membresía? Si no es necesario el bautismo para la salvación, ¿por qué se requiere para la membresía? Porque, como dijimos, se requiere de la membresía evidencias claras de la genuinidad de la fe. Y el bautismo como mandamiento es una de ellas.
Amén. Si yo espero como principal requisito de aquellos que quieren ser parte de la Iglesia evidencias claras de la fe, y el bautismo es un mandamiento que requiere de ellas, necesitaré ver en las personas ese bautismo por medio del mandamiento. No pasa nada, no preocupados. Necesitaré de ver de las personas ese requisito principal de obediencia, lo cual entre ellas está el bautismo. El bautismo, mis hermanos, es un mandamiento que todo creyente tiene que cumplir y obedecer. El bautismo es indispensable porque es un mandamiento, y todo lo que Dios manda como Iglesia del Señor tenemos obligación de cumplir. Y el no desear cumplir es una anomalía y algo extraño en la persona que no lo desea hacer. Recién leímos en Hechos 2:28. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Marcos 16:16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Mateo 28:19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Obviamente hay un mandato por mi parte, no solo de enseñar y practicar el bautismo, sino de bautizarme previamente. Así pues, el bautismo es un mandamiento que todo creyente debe cumplir. Es una evidencia que la práctica del bautismo era habitual porque partía de la base obligante explícita por Dios para todo aquel que él creyera. Centrándonos un poco en la historia del cristianismo, desde que el Señor vino hasta el día de hoy, 21 siglos, no hay ninguna ramificación del cristianismo, ninguna denominación, ninguna parte de esas vías de estos 21 siglos que no tengan incorporado el bautismo de una u otra forma en las filas de lo que es obligante. Como dicen que la cena del Señor y el bautismo lo llaman así, sacramentos del Señor. Por tanto, el bautismo es algo que es obligante y que ha estado con la Iglesia desde que la Iglesia es Iglesia. Por tanto, la reacción natural de alguien que dice haber creído es la obediencia, y Dios manda de una forma clara que uno debe bautizarse. Es por eso mismo que si nos encontramos, repito, con alguien que quiere formar parte de la membresía pero no desea bautizarse, obviamente no podrá hacerlo porque hay algo extraño, o una falta de conocimiento muy profundo, o una falta de deseo de verdaderamente formar parte de la Iglesia del Señor como corresponde. ¿Entendéis esto? Pero no solo requerimos como congregación el bautismo porque es un mandamiento, sino porque claramente el bautismo es una evidencia pública de la adhesión a Cristo y por ende la adhesión a la Iglesia. Adhesión, inclusión, formar parte. ¿Sí? Lo repito otra vez. No solo requerimos como congregación el bautismo porque es un mandamiento, sino porque claramente el bautismo en agua es una evidencia pública de la adhesión a Cristo y por ende la adhesión a la Iglesia local. Para hablar de esto tenemos que ser muy sinceros respecto a la Escritura y no hacer trampas, sino ser sinceros. Decir que el bautismo no es necesariamente un acto diseñado para evidenciar públicamente en aquel que hemos creído. O sea, el bautismo no fue diseñado para que fuera una evidencia pública de la fe. ¿Sí? No fue diseñado ni dado para eso. Uno de los argumentos que se utilizan para hablar del porqué del bautismo es porque el bautismo manifiesta mi fe, no solo delante de Dios, sino delante de los hombres. Por tanto, el bautismo se dice que es para manifestación pública de la fe que confesé en privado. ¿Sí? Toda la congregación observa la manifestación pública de la fe que yo he tenido, que cualquiera ha tenido, por medio del bautismo, y mi fe es demostrada delante de toda la congregación y delante de todo aquel que me ve. Mi fe pública por medio del bautismo. Pero mis hermanos, no hay mandamiento de bautizarse públicamente, sino simplemente de bautizarse. No hay mandamiento de bautizarse públicamente, simplemente hay mandamiento de bautizarse. Noten esto. Si el mandamiento fuera un bautismo
de un bautismo público, tendríamos que decir que aquellas personas que se han bautizado en privado, su bautismo sería ineficaz, inservible, y tendríamos que volverlos a bautizar delante de toda la Iglesia. Por tanto, los bautismos en privado delante de poca gente serían bautismos que no sirven. Es un absurdo, ¿verdad? ¿Qué haríamos entonces con el etíope y Felipe? Iba el etíope leyendo Isaías, entiendes lo que lees, ¿cómo voy a entender? Nadie me lo explica, Felipe le predica, le habla, relaciona lo que lee con el Señor Jesús, dice que me impide que sea bautizado, nada, bajaron a una charca profunda, lo bajó y en soledad lo bautizó. Felipe no dijo, bueno, espérate, ves a esta dirección, ten el correo electrónico de Pedro, llámalo y dile algo, no. Y ves a la iglesia que te bauticen públicamente, no. Ahí mismo, después de la confesión de Felipe, del etíope, lo bautizó en un agua que encontraron al paso. Amén. ¿Y qué hacemos del carcelero y su familia? Estaban Pablo y Silas orando en la cárcel de lo más adentro, empezaron a orar, empezó todo eso a retumbar, las cadenas, los grilletes y las puertas se abrieron, los guardias, que si algún preso se fugaba era a precio de muerte, el que se fugaran un precio en su guardia, ¿qué hizo? Me voy a matar porque estos se han ido. Pablo lo detiene, no hagas esto, estamos todos aquí, se queda asombrado de por qué no se fuga, por qué no habla, lo lleva a su casa, le sana las heridas, Pablo le predica, y cuando le predica cree, y cuando cree lo bautizan a él y a su casa. Amén. No lo llevó a la iglesia o lo dije espérate a que sea libre, lo bautizó en el instante, porque el bautismo no fue diseñado para que fuera una manifestación pública. ¿Y qué del apóstol Pablo? El apóstol Pablo va de camino hacia Damasco persiguiendo a la iglesia del Señor. El Señor le sale de una manera magistral con una luz brillante que cae al suelo, escamas en los ojos. ¿Quién eres, Señor, al que tú persigues? ¿Qué quieres que yo haga? Etcétera, etcétera. Con las escamas en los ojos lo levantan, lo llevan a una casa. Va Dios a Ananías, le revela de Pablo. Ananías se pasma, pero dice no pasa nada. Va a Pablo, ora por él, le pone las manos, recibe el Espíritu, le caen las escamas y al momento es bautizado y al día siguiente predicando. Amén. Si el bautismo tuviera que ser una manifestación pública, ¿qué mejor que Pablo, perseguidor de la iglesia, que diera evidencia pública de su fe? Amén. Es Pablo aquel que persigue a la iglesia. Manifestemos públicamente que va al contrario, que cree en Cristo, y si el bautismo es esa prueba, señal indubitable, hagámoslo. Pero no, porque el bautismo no está diseñado para que sea una manifestación pública de la fe. Ahora bien, esto no significa que el bautismo se convirtiera desde tiempos, desde la iglesia primitiva, en uno de esos mandamientos que evidencian delante de todos tu absoluto reconocimiento de que Jesús es el Mesías prometido en las Escrituras, y fuera ese requisito previo un requisito indispensable para tu adhesión a Cristo y tu adhesión a la iglesia. O sea, aunque las Escrituras no hablan del bautismo como una manifestación pública, sí que las Escrituras nos enseñan que tu fe tiene que ser pública. Tu fe no puede ser privada, tiene que ser pública. Romanos capítulo 10, verso 9 y 10, y ahora van a entender a dónde voy. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Amén. Notemos cómo las Escrituras no solo nos enseñan que debemos dar evidencia de nuestra fe en lo que a fruto se refiere, sino que nos muestra que debemos hacer una confesión que no solo se afirma con un movimiento positivo de cabeza, sino con unas palabras que salen de tu boca, que enjugan las palabras que concuerdan y componen la oración de que Jesucristo es tu Señor. Amén. Por tanto, el tener que confesar con tu boca que Jesús es el Señor implica una manifestación pública de tu fe. Amén. Por otro lado, leemos en Mateo 10:33, y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Por tanto, no solo el vivir demuestra que has creído, sino también el confesar demuestra que creíste. Por tanto, aquel que lo niegue delante de los hombres, Jesús lo negará delante de su Padre. Nuevamente vemos como no solo la vida es distintivo de la fe en Cristo y su Evangelio, sino que la confesión, la afirmación rotunda delante de los hombres es requisito público indispensable. A tal grado que si lo negamos delante de los hombres, el Señor nos niega. Fíjense si es importante la confesión pública en ese sentido.
Por tanto, dicho todo esto, podemos concluir que el bautismo, aunque no está expuesto en un contexto explícito de manifestación pública, sí que se tomó poco a poco y paulatinamente como tal. Desde el primer siglo yendo hacia adelante, el bautismo se transformó en esa manifestación pública que la Iglesia decidió que fuera esa manifestación pública de la adhesión a la Iglesia local y la confesión pública de Cristo. La Iglesia, ¿han entendido esto lo que acabo de decir? Sí, a medias. La Iglesia del Señor, conforme fue pasando el tiempo, otra vez, tomó el bautismo como ese punto de partida, de confirmación de la fe, y por ende no solo adhesión a Cristo, sino adhesión a la Iglesia de Cristo. Cuando quise tocar el punto, a ver si así lo entienden mejor, cuando quise tocar el punto, cuando empecemos a hablar respecto a todo lo que tiene que ver con los puntos diferentes que vamos a hablar respecto a los requisitos de la membresía, estuvimos hablando que el 95% de los requisitos serían explícitamente bíblicos, ¿sí? Que se extraerían explícitamente de las Escrituras y se aplicarían. Pero que hay a lo mejor un 5% de los requisitos que no son exactamente bíblicos, sino que la Iglesia local, en contexto a la situación que tiene, aplica para que las personas puedan ser miembros de la congregación. Esto no significa que tuviéramos requisitos bíblicos y requisitos antibíblicos, sino requisitos explícitamente bíblicos y otros requisitos que, tomando su fondo de la Escritura, sin ir en contra, sino en consonancia, se toman decisiones prudentes para que el orden de la Iglesia esté mejor. Amén. Por tanto, la Iglesia del Señor a lo largo de la historia, ¿qué hizo? El bautismo, sin ser una manifestación pública de la fe, tomaron esa manifestación para hacerla pública, para que las personas supieran que públicamente creían en Cristo y públicamente se adherían a la Iglesia del Señor. Amén. Por tanto, tomaron un mandamiento explícito y lo aplicaron a nivel local para que fuera el punto de partida de la adhesión de la Iglesia. ¿Ahora mejor? Amén. Aclarado a medias esto, continuaremos diciendo que el bautismo en agua no solo es una evidencia de arrepentimiento, como lo podría ser el bautismo de Juan, sino arrepentimiento más puramente identificación con Cristo. Todos aquellos que se bautizaban en el nombre de Jesús quedaban ligados y quedamos ligados a Él, confesaban claramente que se identificaban con Jesús como su Señor y Salvador, como el Mesías prometido en las Escrituras. Ser bautizados en Cristo es ser inmersos, como decíamos, en Él. Esta expresión en Él es típica cuando se habla de bautismos y de muchas cosas, y en Él tiene que ver dentro de, no al lugar, al lado de, encima de, sobre, no. En Él viene a implicar dentro de Él. Y por eso cuando hablamos en un contexto de bautismo, siempre vemos bautizados en el Espíritu, bautizados en sus padecimientos, haciendo alusión a que estamos dentro de un algo. Por tanto, cuando hablamos de ser bautizados en Cristo, estamos hablando de una completa unión con Él, de una manera absoluta y definitiva. El bautismo en agua representa y simboliza esa unión perfecta entre el individuo y Cristo. Miren lo que dice Gálatas capítulo 3, verso 27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Amén. De Cristo estáis revestidos. O sea, no tienes un cacho de Cristo o un poco de Cristo, estás revestido de Cristo. Permítanme hablarles de un ejemplo que Samuel Pérez Millós usa. Dice que cuando va utilizando del revestimiento, él explica que una cosa es vestirte y otra cosa es revestirte. Cuando uno se viste y se pone un jersey, va a una tienda, se pone un jersey y se ha vestido con un jersey, se lo ha puesto por encima y es un jersey que se lo pone y se lo puede quitar. Ha quedado vestido de un jersey. Pero revestido es como si tú fueras con ese jersey a una modista y le dijeras, por favor, cóseme el jersey al cuerpo. Y cuando coses el jersey al cuerpo, no es una prenda de quita y pon, sino que has quedado revestido del jersey, cosa que no se puede quitar. Y quedas por siempre ligado a ese jersey. Por tanto, estar revestidos de Cristo no significa que es una muda que te la pones a la hora del culto y te la quitas cuando sales, sino que es un vestido que se ha puesto y por medio del Espíritu Santo se ha ido entretejiendo a tu cuerpo. Por tanto, hemos quedado revestidos de Él para
siempre y por siempre. Amén y amén. Bien, pues si el bautismo es una clara manifestación externa que evidencia la vinculación con Cristo, al mismo tiempo es una clara manifestación externa que vincula al que lo practica con el cuerpo que es la Iglesia. Otra vez. Si el bautismo es una vinculación perfecta con Cristo, al mismo tiempo es una vinculación perfecta con su cuerpo que es la Iglesia. Amén. ¿Sí? Amén. Sabemos que no podemos separar a Cristo de la Iglesia, de la misma manera que no puedes separar una cabeza de un cuerpo. ¿Se imaginan un cuerpo sin cabeza andando por la calle? Es imposible. O una cabeza sola, rodando. Es imposible. El cuerpo y la cabeza tienen que ir ligados para que formen el cuerpo. Por tanto, de la misma manera que es anatómicamente, médicamente imposible que una cabeza viva sin cuerpo, así es imposible desear tener la cabeza y no formar parte del cuerpo. Amén. Porque precisamente formamos parte de la cabeza porque nosotros somos el cuerpo y juntamente componemos el cuerpo místico de Cristo en la tierra. Amén. 1 Corintios 12:13 dice: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Podemos ver como, aunque se está refiriendo al Espíritu Santo y al bautismo en el Espíritu, cosa que también está ligado al bautismo por las aguas, el principio es el mismo. Todos estamos unidos a Cristo en un mismo espíritu, con un mismo cuerpo. Así pues, el bautismo en agua no solo es la adhesión a Cristo, sino una clara manifestación pública de la adhesión a su Iglesia. Amén. El bautismo no solo es una clara manifestación pública de vinculación con Cristo, sino vinculación con su Iglesia que se manifiesta públicamente. Podemos ver desde un principio que la predicación del Evangelio como la inclusión a la Iglesia del Señor partía por la aceptación del Evangelio, el arrepentimiento, la fe y después ¿qué? El consecuente ¿qué? Bautismo. Leemos en Hechos 2:28 en adelante, dice: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3000 personas. Pedro se levanta, predica el Evangelio, los reciben, se arrepienten, tienen fe y son bautizados. Y por medio de esa manifestación de bautismo pública, dice que se añadieron, se incorporaron ¿a dónde? A la Iglesia del Señor Jesucristo, identificada totalmente con Cristo. Amén. Por tanto, el bautismo se hizo una manifestación pública que tenía un punto de partida para esa adhesión, no solo a Cristo, sino a su Iglesia. Amén. Por tanto, el bautismo, al ser ese punto de partida para la adhesión a la Iglesia del Señor, y nosotros como Iglesia local, ¿qué menos que tomar ese molde bíblico y requerir del bautismo público de la persona antes de formar parte de la Iglesia? ¿Cómo, sabiendo esto, vamos a hacer parte a una persona de la congregación, de la membresía oficial, sin un previo bautismo, que según las Escrituras y el trayecto histórico de la Iglesia, se formuló, se ejecutó para ser ese punto de partida de adhesión no solo a Cristo, sino a la Iglesia local? ¿Habéis entendido esto? Amén. Y como última cosa, ya hemos dicho todo, ya hemos dicho todo. ¿Habéis entendido esto? Amén. Sí, de verdad, es importante. Como última cosa diremos que el bautismo como requisito no es ni definitivo ni concluyente para la membresía. Me explico, ahora diréis, ¿qué pasa? Estás diciendo todo lo contrario. No es definitivo ni concluyente para la membresía, y me voy a explicar, para que quede esto bien claro y bien matizado. El bautismo no es ese requisito que ya se tiene o que se obtiene en cierto momento cuando una persona viene y eso te da acceso directo a formar parte de la membresía. O sea que
ya he sido bautizado, y como el bautismo es ese requisito que las Escrituras dicen que automáticamente te vinculan con Cristo y con la Iglesia, si ya estoy bautizado, automáticamente puedo formar parte de la membresía. Una persona viene con un bautismo ya de otro lugar, o alguien se bautiza y ya automáticamente entiende y asocia de que por haberme bautizado ya vengo a formar parte de la membresía de la iglesia local. No es así, sino que es un requisito más, el cual tiene que estar acompañado de los demás requerimientos y observar de cerca si estos están en las vidas de aquellos que pretenden formar parte de la iglesia. O sea, el bautismo no es ese requisito top, cenit, que si lo tienes ya vale, sino que es un requisito indispensable, pero que suma y se tiene que suma al compendio de todos los demás requisitos. O sea, cuando una persona tiene el bautismo no significa necesariamente que ya cumpla con todos los requisitos, sino que tiene un requisito más para formar parte de la membresía. ¿Habéis entendido esto? Amén. Obviamente el bautismo impartido por una iglesia bíblica, y saludable, es una evidencia de que ha habido un trabajo previo con la persona antes de que ésta efectúe su bautismo. Cuando tú sabes que una persona sale de una iglesia saludable y está bautizada, confías en que esa persona previamente ha tenido un trabajo de discipulado, un trabajo de observación durante un tiempo y te da ciertas garantías. Cosa que cuando una persona se bautiza en una iglesia no saludable, entiendes que en cierto momento puntual de su vida se da un chapuzón y ya está. Por tanto, no te da garantía absolutamente de nada. No quiero decir con esto que las Escrituras enseñen que el bautismo requiere de ciertas comprobaciones previas, ya que en las Escrituras creían y eran bautizados. O sea, en las Escrituras no nos enseñan que había un cierto trato antes del bautismo, no, predicaban y si creían, eran bautizados al instante. Porque explícitamente la Escritura no te enseña que tienes que haber un cierto tiempo previo antes del bautismo. ¿Crees? Y se te bautizaba. Pero dentro del orden congregacional, escuchen por favor, dentro del orden congregacional, a lo largo de la historia, aquellas personas que afirman creer al llamado del Evangelio, esas personas que lo dicen, es informada, instruida y discipulada por el liderazgo de la congregación, juntamente con la iglesia en sí, antes del bautismo, dando así un tiempo para su instrucción y evidencias de su fe. Amén. Esta manera de actuación me parece, a mi modo de ver, imprescindible en la iglesia actual, ya que el bautismo y la responsabilidad posterior de este y el compromiso que genera el bautismo hoy está en un contexto de voluntad individual. O sea, una persona se bautiza y en su voluntad está ser consecuente con esa fe y con ese bautismo. Y no es un bautismo el cual daba unas evidencias por el bautismo en sí, en tiempos de Cristo, que ya denotaban que esa decisión de bautizarse te decía mucho de la persona por el contexto en el cual estaban viviendo. Me explico mejor. En los primeros siglos, la confesión y bautismo público en el nombre de Jesús, automáticamente, para toda la sociedad, te trasladaba del ser amado al ser odiado. Bautizarte y confesar que Jesús era el Señor en el primer siglo, te trasladaba de ser amado a ser odiado, de ser recibido a ser excomulgado en todos los ámbitos de la sociedad del primer siglo en Jerusalén y las inmediaciones. Por un lado, bautizarte confesando que Jesús era el Señor te ponía en animadversión con todo el pueblo de Israel en peso. Con todos. En primer lugar, con el grupo saduceo. ¿Por qué? El grupo saduceo eran aquellos que tenían el resorte del poder, aquellos que gobernaban el templo y aquellos que estaban vinculados con Roma. Claro, ¿qué pasa? Que el grupo saduceo, cuando alguien confesaba que Jesús era el Señor y decía que era el Mesías, los saduceos, al tener vinculación con Roma y al saber que Roma, cuando escuchaba de alguien que venía a decir que era el Mesías, olía a revuelta, entonces ellos mismos decían, no puede ser. Tenemos que evitar esto, no vamos a creer y vamos a perseguir a estas personas porque van a hacer que los romanos nos quiten el tinglao y el chiringuito. Entonces se ponían en contra de las personas que creían en Jesús. No solo eso, sino que la manera de vida
con Cristo hacía que poco a poco se fueran desvinculando cuales genios en el desierto del templo y del sistema saduceo, en ese contexto. Después, por otro lado, tenemos al otro grupo, a los fariseos. Si los saduceos gobernaban y dirigían el templo, los fariseos gobernaban y dirigían la sinagoga, el conocimiento, la enseñanza de la Escritura. Y claro, para ellos la mesianidad de Jesús no era válida, porque a ellos se les había escapado por completo las marcas distintivas de Cristo, y no entendían que un Jesús, que un Cristo, que un Mesías tenía que venir a morir, sino que tenía que venir a reinar. Por tanto, el confesar públicamente que Jesús era el Señor y el Mesías prometido por las Escrituras, automáticamente te echabas de enemigo no solo al saduceo, sino también al fariseo. Ni templo, ni sinagoga, ni nada. Todo el mundo en contra tuya. Pero no solo eso, sino que te echabas como enemigo a Roma. ¿Por qué? No solo por escuchar de mesianidades. Roma tenía una particularidad. Fue un imperio impresionante, donde gobernaba, donde ponía el pie, qué sé yo lo que formaba. Algo increíble. Y tenía de alguna manera cierta compasión de los pueblos que conquistaba y se querían someter voluntariamente a su gobierno. Y les dejaba libertad de culto, les dejaba ciertas libertades. Y miren a Israel, templo, sinagogas, y podían hacer siempre y cuando se sometieran a la voz de Roma. Impuestos, gobierno, etc. No obstante, había una particularidad en Roma que viene a ser muy parecido a lo que pasaba con Daniel y Sadrach, Mesach y Abednego y el pueblo en Babilonia, que podían hacer lo que querían, pero al son de la campanita todos tenían que inclinarse ante la estatua. Y es que Roma tenía una particularidad, es que su emperador, César, tenía que ser sí o sí Curios, señor. Y no señor como una entidad superior de gobernador, lo cual la Iglesia, la Biblia lo contempla, Adón. Sara llamaba a Abraham señor. Sino Curios en un sentido de divinidad. Así era. ¿Saben por qué viene la palabra Cesarea? De César, ¿saben por qué? Porque ellos naturalmente abrían a las mujeres con cesárea para decir que sus nacimientos eran diferentes y no nacían naturalmente para decir que eran divinos y no humanos. Y de ahí el César, y de ahí este César el cual es Curios. ¿Qué pasa? Que cuando venía uno de ahí, un campesino, y decía Jesús es el Señor, no solo estaba diciendo que Jesús era el Señor Curios, sino que Él no es el Señor. Que este Curios es un Curios falso. Solo hay un Señor y es aquel que sirvo. Por tanto, este crucificado se había convertido en el Curios del pueblo, quitando a César ese privilegio. Así pues, ¿qué sucedía? Que cuando uno confesaba a Cristo como su Señor, se echaba encima de sus espaldas en persecución al pueblo de Israel y a Roma en peso. Así pues, en los tiempos de Jesús del primer siglo, alguien se bautizaba y confesaba, entendías automáticamente que era genuino. Porque la persecución era tan grande que decías, este lo hace de verdad, que este bautizo es normal, te recibo. Hoy, mis hermanos, no te puedes fiar. Hoy no es lo mismo, tienes que mirar. Hoy no es lo mismo porque el bautismo se ha convertido en algo más cultural, protocolario que bíblico y de santidad. Hoy pasar por las aguas es un pasatiempo puntual. Y todo el mundo pasa por las aguas sin los requisitos necesarios, sin las evidencias necesarias, porque simplemente es lo que toca. El cristianismo censura, y con razón, estos rituales. Censura la confirmación del catolicismo y la comunión, ¿verdad? Cuando alguien va a confirmarse y a hacer la comunión, y lo censuran como un rito frío, idólatra y que no es del Señor. Incluso los judíos laicos no religiosos que circuncidan a sus hijos por cultura al octavo día y cuando tienen 14 años
hacen el bar mitzvah y hacen una gran fiesta con un rollo de la Torá en las manos que no lo han leído en su vida. Y ahí están, gentiles, judíos, todo el mundo, haciendo cosas que el cristianismo desde aquí censura. Pero yo pregunto, ¿es que no hacemos nosotros lo mismo? ¿Es que no pasamos por las aguas a las personas porque ya llevan un tiempo en la congregación y claro, se ha hecho mayor, tiene 13 o 14 años, sus padres son convertidos, el niño quiere tocar la batería, pasémoslo por las aguas? Ah, es que mira, se ha hecho mayor, resulta que se han enamorado y se han hecho novios de una niña y los voy a bautizar para poder casarlos por el culto. Y pasando por las aguas a gente inconversa. Y si delito tienen los que pasan, más delitos tienen los que les hacen que pasen. El Señor nos libre de utilizar lo santo para lo vil. Y utilizamos el bautismo como si fuera algo, no pasa nada, paso por las aguas y después me río sin ningún tipo de santidad. Cuando verdaderamente pasas por las aguas, tu cuerpo se queda ahí, te rompes por dentro. Es un mandamiento cumplido, santo, puro y bueno, que te vincula con Cristo. Gloria a Dios. Amén. Amén. Señor. Ayuda. Pasamos por las aguas a las personas predicándoles cielo. ¿Quién no quiere pasar por las aguas para ir al cielo? Pero nos hemos dejado la cruz al lado de la esquina y no la hemos predicado. Porque quizás si la predicas no quiere las aguas. Ay, santo tu Padre. ¿Verdad? ¿Verdad? Quizás si la predicas las aguas no la quieren. Pero ¿qué más da? No estamos, dice, no he venido aquí para bautizar. Pablo ni se acordaba de quién había bautizado. Él estaba puesto para predicar el Evangelio. Amén. Amén. El éxito de un pastor y de una iglesia no son los bautismos que haga, sino el honor a la Biblia, al cielo y a Cristo. y al Evangelio. Aleluya. Por eso mismo una iglesia saludable debería no solo instruir al candidato al bautismo o al que dijo ya ser bautizado y viene para inclusión a la membresía, sino observar, aunque ya haya estado bautizado, exigir el bautismo, pero observar de cerca que los otros requisitos que estamos hablando y están implícitos en ellos, también se vea juntamente con el bautismo para que venga a formar parte de la iglesia y de la membresía oficial. Así es. Es por eso mismo que el bautismo, aunque es un requisito indispensable para la membresía, en ningún momento será definitivo al margen del resto de los requisitos. ¿Habéis entendido esto? Amén. Por tanto, ya hemos concluido con este punto y diremos que se requerirá de aquellos todo esto que hemos hablado y más. La semana que viene, si el Señor lo permite, hablaremos del compromiso respecto a las ofrendas, que también es un tema apasionante, maravilloso, que hemos disfrutado mucho de él. Cuando hablemos en su momento, no lo hablaremos como entonces, sino por encima, pero también es un requisito indispensable que requeriremos de aquellos que quieran formar parte de la iglesia. Amén. Espero que hayan comprendido todo esto, espero Amén. que apunten todo lo que hablemos, que lo vuelvan a escuchar cuando se suba el sermón, que lo interioricemos, que lo aprendamos, que me preguntéis, que me digáis, que me informéis, que me aportéis. Esto es de todos, mis hermanos. Amén. Amén. Así que espero que haya sido de gran bendición para la iglesia. Amén. Vamos a orar al Señor.